Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das en tu presencia, mi Dios. Es un privilegio estar ante ti y ante tu pueblo, mi Dios, en esta tarde o esta noche ya. Y te ruego, Señor, que tú nos hables. Queremos conocerte mejor en este día, Señor, y lo que resta de esta noche. Y continuar, Señor, creciendo en el conocimiento de tu palabra. Te ruego por cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos, Señor, presentes en esta noche, que hemos venido a este lugar, Señor, primeramente para adorarte, para exaltar tu nombre, darte a ti toda la honra, toda la gloria, porque solamente tú la mereces, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Y también hemos llegado, Señor, para escuchar tu voz, para que tú nos hables, Señor, en esta noche y podamos nosotros, Señor, recibir tu palabra en nuestra mente, Señor, y atesorarla en nuestro corazón, para que por ella podamos ser transformados, Señor. Aquella mujer, aquel hombre que tú quieres, Señor, que te honre, que te adore, que te sirva en espíritu y en verdad y que te agrade en todo, Señor. Somos pecadores, pecamos delante de ti, Señor, constantemente, pero no somos esclavos del pecado. Odiamos el pecado, Señor, porque queremos tener comunión contigo, mi Dios. Yo te ruego en esta noche, mi Dios, que tú continúes haciendo la obra en nuestras vidas y que cada uno de nosotros pongamos por obra, Señor, lo que aprendemos de tu palabra, porque somos responsables, Señor, porque el conocimiento trae responsabilidad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, pues continuamos en esta noche con estas clases que hemos estado llevando a cabo del conocimiento de Dios. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de la eternidad, del atributo de Dios. Hablamos de su amor, es un atributo que le pertenece a Dios, que es de Él, pero este atributo del amor Él lo ha compartido con todos nosotros y está a través de la Biblia. Como nosotros, como cristianos, tenemos la capacidad de amar, así como Dios amó al mundo, dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor que Dios demuestra hasta el día de hoy, todavía hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Todavía hoy, este día, en este momento, tenemos la oportunidad de entregar nuestras vidas a Cristo si no lo ha hecho. Amén. Porque el amor sigue hasta este momento, el amor de Dios. Pero nosotros como cristianos hemos aprendido que el amor de Dios también hasta este momento, mientras yo tenga vida, porque el Espíritu Santo está en mí, yo puedo amar a mi hermano incondicionalmente. Yo puedo amar a mi hermano, puedo perdonar a mi hermano. Yo creo que la cúspide del amor es el perdón. Amén. A ver, ¿lo creyó o no lo creyó? Yo creo que la cúspide del amor es el perdón. Es el perdón. Porque ahí es donde realmente se demuestra el amor de Dios en nuestras vidas, que yo puedo perdonar a mi hermano aunque no lo merezca. Yo lo puedo perdonar. Jesús perdonó o le pidió al Padre que perdonara a aquellos que no sabían lo que estaban haciendo, crucificándole. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y qué tremendo, o sea, qué amor. Bueno, ese mismo amor está en nosotros. Entonces, yo tengo la capacidad de perdonar a mi hermana y a mi hermano. No hay un límite de decir, bueno, te perdono hasta este límite. ¿Verdad que no? ¿Por qué estoy enfatizando eso, hermanos? Porque nosotros realmente necesitamos practicar eso constantemente, continuamente como iglesia. Como iglesia aquí, como amigos que somos o miembros de esta iglesia o familia que somos aquí en esta iglesia, Casa de Oración Glendale.
Necesitamos practicar mucho más eso, hacer resentimiento a un lado, cualquier cosa. Somos seres humanos, nos ofendemos unos a otros, aún hasta con la mirada. Necesitamos aprender a perdonar. Perdonar porque sé que mi hermano es igual de falto que yo y viceversa, ¿no? Yo no soy mejor que usted, ni usted mejor que yo. El único mejor aquí es Cristo. Amén. Él es lo mejor. Pero podemos mejorar, ¿sí o no? Podemos mejorar. Y esa es la meta del cristiano, mejorar cada día. En esta tarde o en esta noche vamos a hablar de la eternidad. Si usted apunte eso. Vamos a hablar de este atributo, que esta sí le pertenece a Dios, pero fíjate, es de Dios la eternidad y lo vamos a ver aquí y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas también, vamos a ver más adelantito. Pero déjeme darle el significado de eternidad. El atributo de la eternidad significa que Dios existe, oiga bien, Dios existe sin límite de tiempo. Amén. Entonces, Dios existe, este es el significado de este atributo que le pertenece a Dios, que Dios existe sin límite de tiempo. Su existencia se extiende sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante. Wow. Y ahí se nos fundieron los fusibles, ¿no? O sea, su existencia o el tiempo hacia atrás, o sea, es sin límite, su existencia se extiende sin límite hacia atrás y hacia adelante, según nuestro concepto del tiempo. Bueno, aquí el tiempo, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el tiempo aquí? Nosotros basamos nuestra vida en tiempo. Por ejemplo, en un día, ¿cuántas horas tenemos? Por eso te preguntan, ¿qué horas son? What's the time? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué horas son? Entonces, todo está basado en tiempo. Tengo que estar en la iglesia antes de las 7, ¿verdad? Ese es el tiempo. Ojalá que el pastor termine antes de las 9. Ese es el tiempo. Y sí debemos, porque es un tiempo, ¿no? Entonces, mañana te vas a levantar ¿a qué horas? A las 3, 4, 5, 6, no sé, 10 de la mañana, 12, a lo mejor es tu día de descanso y sleep in, te quedas dormido y está bien, no pasa nada, hermanos, no es pecado to sleep in, no sé cómo, quedarte dormido o qué, no es pecado si es tu día de descanso, pero todo se maneja en tiempo, nosotros manejamos el tiempo, Dios nos dio eso. La Biblia aún dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjate, todo tiempo. Le dijo Jehová a Abraham, cumplido 430 años, el pueblo será libre de la esclavitud. Y cuando habló con Abraham, todavía no existía el pueblo. Wow. Pero Jehová ya sabía, él ya lo tenía bien claro. Pero como nosotros vivimos en el tiempo, nosotros siempre estamos acordándonos del pasado, viviendo el presente y pensando en el futuro. Cuando me quedo yo serio, uno de mis dichos que aprendí hace muchos años, what are you thinking? Y yo siempre digo, I'm thinking about the future. Lo aprendí en una película, de una palabra que se dio. Y siempre se me apegó mucho. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en el futuro. Tengo un amigo, casi mi hermano, y me dice, se quedaba pensativo cuando estábamos más jóvenes, y le digo, ¿qué estás pensando? ¿Cómo serme rico? Siempre me decía lo mismo. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo serme rico? Entonces, el pensamiento, bueno, yo pienso en el tiempo futuro, siempre estoy pensando en el futuro y no que sea para mí un problema, simplemente pues esa es mi parte. Entonces, nosotros vivimos en el tiempo, Dios no, hermanos. Amén. Esa es la eternidad de Dios, que para Él el pasado, presente y futuro es igual. Para nosotros no, porque así Dios, pues así está el mundo está basado en tiempo. Entonces, repito, su existencia existe sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante, según nuestro concepto del tiempo, sin ninguna interrupción o limitación causada por el acontecer de los eventos. Entonces, a pesar de todo lo que pasa en el mundo a través de
los tiempos, que se puede registrar la historia de todo eso, Dios ha estado ahí siempre y antes de eso, hermanos. Amén. O sea, y ahorita vamos a ver por qué es tan importante este atributo de Dios para nuestras vidas. Te lo vamos a entender, por qué es tan importante. La eternidad, hermanos, y la existencia propia de Dios son conceptos relacionados entre sí. Y eso para nosotros, hermanos, denota para nosotros confianza en Dios, porque Él es eterno. O sea, cuando tú conoces a Dios, o como estamos conociendo a Dios en su palabra, cuando podemos depender, o sea, yo no sé a cuántos de nosotros, yo trato de siempre decirle a mi hijo y a mi hija como padre, I'm going to be there for you. No sé si le han dicho a usted a sus hijos, yo siempre voy a estar para ti ahí, o puedes confiar en mí, puedes contar conmigo a pesar de todo. No sé si le han dicho a usted a sus hijos eso, o sea, a pesar, puedes contar conmigo. Y uno se lo dice a sus hijos para que de una manera otros confíen en uno. Uno tiene que hacer eso porque Dios lo hace con uno. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, Él promete estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Entonces Él nos da eso, que también pues nuestros hijos, especialmente puedo hablar de la familia, nuestros hijos puedan confiar en nosotros. Si yo le digo a mi hijo, yo voy a estar contigo, sé que estoy limitado en mi tiempo, está limitado mi tiempo de vida, están limitados mis recursos, están limitados como ser humano, pero él tiene que saber, ella tiene que saber, mi esposa tiene que saber que pueden contar conmigo. ¿Me explico? Bueno, a pesar de eso, yo quiero creer que mi familia cuenta conmigo, que en su mente, Amos, Katie, Marilu y a Orlando, Kalel, mi familia, yo estoy hablando de mi familia, creo que allá en la mente decir, voy a platicarle a mi papá de esto porque puedo confiar o puedo contar con él. O Marilu, ¿sabes qué? Le voy a platicar a Gianni esto porque sé que puedo contar con él de esto. ¿Me estoy explicando? Pero aunque estoy limitado. ¿Podrás tú confiar en Dios, hermanos? Que es eterno. Wow, nomás 3 personas. ¿De verdad, hermanos? O sea, podremos confiar en Dios que Él es eterno, Él no está limitado. Confiamos en personas que sabemos que están limitadas de tiempo. Alguien te puede decir, hermano, yo te voy a prestar una cantidad de dinero, y hasta se saludan de mano como debe de ser una persona de palabra, con un saludo de mano, ve y levántalo el viernes, y tú te comprometes, acabo confiando que el amigo o el pariente fulano de tal te va a prestar un dinero, tú te comprometes acá y resulta que tu familiar se va con el Señor y no dejó nada escrito. ¿Qué sucedió ahí? ¿Es culpa de él? Bueno, podríamos decir, pues hubiera dejado algo escrito. Y ahora la familia dice, no, mi papá nunca nos dijo nada. ¿Cómo que te va a prestar? No, menos ahora porque hay que enterrarlo. Dios no trabaja así, hermanos, porque Él es eterno. ¿Ok? Entonces, eso quiero que vaya analizando eso. Entonces, nosotros podemos tener esa confianza en Dios, que Él es eterno. Él y lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir en esta noche, Él ya está, hermanos. Él ya está en nuestro pasado, presente y futuro. Todo lo que te sucedió en el pasado, todo lo que está sucediendo ahorita en el presente y todo lo que va a suceder en el futuro, hermanos, Dios ya lo sabe y no se le ha pasado nada. No se le ha pasado nada. Y yo sé que entran las preguntas. Entonces, si Dios sabía por qué lo permitió, son preguntas legítimas que hacemos. Si Dios sabía que yo iba a pasar por esto, ¿por qué lo permitió? ¿O por qué pasó esto? ¿Por qué no intervino? ¿Está bien la palabra? Intervino. ¿Por qué no hizo nada?
Pero si regresas y empiezas a registrar el momento, yo te puedo asegurar, conforme a la palabra, que sí. Muchas veces te trajo una advertencia por la palabra, por un consejo, por la intuición, por conciencia. Pero tú dijiste, no, de todos modos lo voy a hacer. Y sucede algo y tú piensas que Dios nunca, sí, aunque Él sabía. ¿Y sabes qué? Muchas cosas, aún la Biblia lo registra, y lo hemos visto, ¿no? La historia de Abraham. Abraham decidió hacerlo a su manera para traer descendencia a su descendencia, y Jehová le había prometido a Abraham que él iba, a través de Sara, iba a ser su descendencia, que entre ellos Dios le iba a dar una descendencia, que la descendencia no se iba a poder contar, y si pudiera contar las estrellas y la arena del mar, así iba a ser su descendencia. Y usted sabe que eso no es como le llaman 50, ¿no? Porque no hay cuenta, no puedes contar tanta gente o tantas estrellas o arena del mar. Pero Abraham quiso hacerlo a su manera, y muchos podrían argumentar. Entonces Jehová sabía, es que Él sabe todo, hermanos, pero permitió, porque fácilmente podía haber hecho a la esclava estéril, o podía haberse muerto el niño en nacimiento, como le pasó a David. Podía haber pasado muchas cosas que Jehová hubiera dicho, no, esto no puede suceder, porque mi plan es este. Jehová dijo, lo permitió, y al día de hoy tenemos una consecuencia. De hecho, ¿no? Estados Unidos está a punto de entrar en guerra con Irán, probablemente. O sea, ¿se fija? O sea, todas esas cosas, hermanos. Entonces, no que Jehová no le haya dicho a Abraham, es que sí le dejó una regla atrás. A través de Sara va a ser tu descendencia, de nadie más. Abraham quiso ayudarle a Jehová, y Jehová lo permitió, y ahora tenemos un resultado. Igualmente a nosotros, hermanos. Usted dirá, hermano, ¿por qué Jehová lo permitió? ¿O por qué Dios lo permite? Porque te quiere dar una lección, me quiere dar una lección. Fíjate, las cosas que te puedan pasar a ti, hermano, porque yo lo he experimentado. De verdad lo he experimentado. Las cosas que le puedan pasar a usted, a ti, mi hermano, yo aprendo de ellas como una lección para mí. No sé si me explico. O sea, las cosas que le pasan a usted, o que pasan en mi familia, o que le pasan a mis hijos, que le pasan a mis hijos, a mi esposa, que en mi familia, o aún ustedes aquí, que ustedes confiadamente me platican ciertos asuntos, digo, wow, o sea, me quedo así y le digo, gracias, Señor, porque ahora tú estás tratando con mi vida. Y probablemente nada tengo que ver en eso, pero sé que Dios está tratando con mi vida, como diciéndome, ten cuidado porque tú también puedes estar en esa situación. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, porque como Dios conoce el futuro, usa diferentes, como Él quiere, porque Él es soberano, situaciones en la vida para hablarnos, para llamarnos la atención, para que nosotros de una manera u otra pues entendamos que el problema que tiene mi hermana con su hijo, o mis hermanos con sus hijos, mañana tú también los puedes tener. ¿Me explico? O el problema matrimonial, mañana tú lo puedes tener también. Entonces todo eso Dios está obrando para un beneficio a ellos, pero también a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es eterno, porque Él no está limitado al tiempo, Él conoce todo. Por eso, hermanos, es tan importante confiar en Dios, en su palabra, porque Él sabe, hermanos. Si Él dice que te portes bien, ¿por qué te lo dice? O sea, portarte bien en la lógica te va a ir, ¿qué, hermanos? Bien. Dice Pedro que es bueno que suframos, pero porque hacemos el bien. Estoy parafraseando, es bueno sufrir, es bueno que nos duela el caminar en Cristo, pero porque estoy haciendo el bien, porque me estoy portando bien, porque me desprecian, porque no quiero tomar, porque me desprecian, ay, si ya no quiero abrir tu casa para el baile. Pues no, porque soy cristiano. Y te desprecian, entonces ya no te vamos a invitar, y ya no te invitan, y ya eres el cero a la izquierda. Está bien, eso es bueno sufrir, pero imagínate sufrir porque te portas mal y porque Dios te disciplina. ¿Entiende? Entonces hay cosas que son buenas, pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces la eternidad de Dios es esa, hermanos.
Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice tocante a la eternidad. Vamos a las Escrituras. La eternidad de Dios se refleja, y vamos a ver ahí Salmo 90. Salmo 90. Es un salmo muy conocido. Versículo 1, vamos a leer unos textos aquí. ¿Lo tiene el Salmo 90? Dice el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, el salmista entendía esto. Y fíjate, bien interesante, porque no podría vivir el salmista tanto tiempo. Simplemente él entendía, tenía una idea de la eternidad de Dios. Y esta es la idea que él tiene. Tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, ese debe de ser, fíjate, hermano, mi hermana, nosotros como cristianos debe de ser un fundamento de fe en el Dios que conocemos. Que Él no solamente será nuestro refugio, sino que el refugio que es nuestro ahorita continuará. ¿Qué tanto tiempo, hermanos? De generación en generación. O sea, mi fe en Cristo, si Dios tarda su promesa, si Dios tarda y quiere esperar otros 200 años, qué sé yo. O sea, desde que Jesús subió al cielo, los apóstoles, los profetas, aún Pablo escribe, él esperaba la venida de Dios. Y nosotros que estemos, dice, vivos, seremos juntamente arrebatados. Él esperaba la venida del Señor ya. Entonces él ha durado mucho para llegar. Entonces, ¿qué tal si Él decide otros 1000 años? Entonces yo creo según el texto, por su eternidad, oiga bien esto, de que Él será, como es mi refugio, hoy, creo que será el refugio de mi descendencia de generación en generación. En otras palabras, mis hijos estarán bajo el refugio de Dios, y mis nietos y bisnietos y tataranietos, y creo que ahí no hay otro nombre, ¿no? Entonces continúa de generación en generación. ¿Por qué? Porque Él es eterno, hermanos. ¿Me explico? Entonces esa es la fe. Esto es lo que el salmista escribe de esta manera. Dice, tú Señor, nos has sido refugio de generación de generación. Versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Wow. ¿Sí entiende eso? El salmista está bien convencido. Tú vas a cuidar de mi generación. Tú eres refugio. Mi generación pasada, porque el salmista ya el escritor viene de otra, o sea, él ya es otra generación. Es otra generación, ya han pasado muchos años de cuando Jehová hace un pacto con Abraham. Ya han pasado muchos años. Pero él entiende, así como Jehová cuidó de esta generación, y mi generación será refugio para las generaciones futuras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Aquí te lo dice, antes que naciesen los montes, antes que fueran criados los montes, antes que formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Wow, hermanos. Ahí mira, te puedes ir a la casa y descansar. Tú eres Dios. Tú vas a cuidar de mí, vas a cuidar de mi descendencia. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Antes de todo este bienestar que tengamos, hermanos, esta comodidad, porque tenemos comodidad, ¿no? Trabajo, carro, ropa, comida, son muchas cosas. Un templo que rentamos, comodidad en los asientos. A lo mejor no están en el jet set como quisiera usted, pero están cómodos. O sea, por la hora que va a tener ahí sentada.
el ambiente, en un país de primer mundo, como dicen, no sé, tantas comodidades que tenemos, que Dios ha suplido esta comodidad. Es lo que dice el salmista: antes que existiera todo esto, antes de nuestra comodidad, antes de nuestros trabajos, antes de que tú nacieras, antes de que nacieran nuestros padres, nuestros abuelos, antes de todo, tú eres Dios. Y el salmista lo entiende: a pesar de mis comodidades, a pesar de que yo tenga todo y probablemente vaya muy bien, vaya un buen paso, un buen caminar, no soy perfecto, pero estoy viviendo la vida cristiana como la Biblia me dice. Estoy hablando generalizando, hermanos, y estoy tratando de vivir la vida que Dios dice en su palabra, y voy bien, y ahí vamos caminando en las luchas, en las pruebas. La iglesia sigue caminando, decía el canto, ¿no? A pesar de todo eso, antes de todo eso, Dios es Dios, hermanos. Entienda eso, entendamos eso en esta noche. A pesar de todo, Dios es Dios. Y el salmista lo tiene muy claro: antes de todo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y reconoce el salmista quién es Él: el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso. Lo está exaltando porque Él está dando el atributo como creador de todo. Pero a pesar de todo eso, en otras palabras, si no lo hubiera creado, si no fuera su refugio, Dios sigue siendo Dios. Y eso, hermanos, para nosotros debe de ser fundamental. Dios no te ayuda ahorita, o Dios no está ahorita contigo y mañana te deja. ¿Aló? ¿Quién deja a quién? Sí, porque Él sigue tocando a la puerta, dice la Biblia. Él sigue llamándonos, Él sigue hablándonos. ¿Dónde estás? Como le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y se entiende que Adán se estaba escondiendo de Jehová desde el día que pecó, porque así se entiende cuando lo lees el texto. Así está hermenéuticamente explicado. Se entiende que el que empezó a huir o esconderse fue Adán, no fue Dios. Dios no lo dejó, nomás que Dios lo está buscando y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero seguir teniendo una relación contigo, pero quiero que me digas dónde estás. Y ya empieza Adán a hablar. Entonces él se da cuenta, uno que Jehová no supiera, Jehová sabía, pero Jehová le dio a entender al hombre que yo voy a estar contigo. Ahora va a haber consecuencias por tu pecado, pero yo voy a estar contigo. Ahora Adán ya no iba a poder disfrutar de ese placer que tenía, aunque él trabajaba, porque dice que labraba la tierra, trabajaba, pero no trabajaba de la manera que iba a trabajar ahora iba a sudar. O sea, que Adán no apestaba, ahora iba a apestar, para que me entienda. O sea, era perfecto, ahora no, ahora todo cambia. Ahora Adán empieza a envejecer. Antes no, era el mismo Adán de siempre, no se hacía viejo, pero por causa del pecado, dice Jehová: yo te voy a amar. Es más, voy a matar a unos animales para cubrirte, para que no te sientas con vergüenza, para que te sientas bien delante de mi presencia. Que por eso no se ponían delante de Dios, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces te voy a poner una piel de animal porque te amo, Adán, para que tengamos esa relación íntima otra vez. Pero ahora va a haber consecuencias. Ahora vas a dejar de existir en unos 900 años, 800 años, 700 años, y empezó a bajar la edad. Por causa del pecado hay consecuencias. Y eso lo tenemos que tener nosotros bien claro, hermanos. Por eso dice el salmista aquí: desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Versículo 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertidos hijos de los hombres. Mire la eternidad de Dios. Versículo 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y las vigilias duraban 3 horas. Wow.
Para Dios, hermanos, esos son 1000 años. ¿Y cuántos son 1000 años para usted y para mí? Yo llevo 48 años apenas. Aquí hay hermanos mayores que yo y también hay hermanos menores que yo. Entonces, para al Dios que tú y yo servimos, hermanos, 1000 años para Él es como el día de ayer, pero aún, dice el salmista, es como una vigilia. En otras palabras, 1000 años para Dios son como 3 horas. Y eso lo está escribiendo en su humanidad el salmista. No que sea así. Ese es el concepto humano inspirado, claro, por Dios, por el Espíritu Santo, pero para que nosotros podamos entender humanamente, wow, 1000 años de Dios es como el día de ayer, o 1000 años para el Señor son como el día de ayer, pero también como 3 horas, para que nuestra mente pueda de una manera u otra entender el tiempo, aunque le aseguro que es menos que eso, porque Él está en la eternidad, hermano, porque Él es eterno. Nosotros sí, 1000 años, o sea, vea la historia 1000 años atrás y vas a ver la diferencia. Simplemente, si vamos 130 años atrás, ¿cómo estaba la civilización aquí en los Estados Unidos? O sea, siempre piensa, o sea, por años, por cientos de años anduvieron en carretas, en caballos. ¿Y cómo cambió todo? ¿Y cómo sigue cambiando todo? Pero Dios no, hermanos. Quiero que entienda eso entendamos eso en esta noche. Dios es eterno. Para Él 1000 años delante de tus ojos son, versículo 4, como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y la tarde es cortada y se seca. Dios es eterno, hermanos. En la humanidad, los que estamos limitados somos nosotros. Entonces, basado en este texto, nosotros podemos confiar en esta persona, o hablando en la Trinidad, en estas personas de la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su eternidad, basado en el concepto humano limitado. ¿A quién le crees? ¿A quien está limitado o quien es eterno? A ver, hermano, ¿qué es la lógica? Pues a quien es eterno. Y es más, aquel que hizo, crió y era Dios, o es Dios, como dice el salmista, antes de todo lo creado. Y Dios eterno, sin límite de tiempo. Desde el siglo hasta el siglo. Esta palabra, hermanos, equivale de eternidad a eternidad. Otra significado que se le da es sin principio ni fin. Sin principio ni fin. Tú y yo tenemos un principio, ¿verdad? ¿Tuvimos o tenemos? Tuvimos, un principio. Bueno, yo nací, mi madre me dio a luz el 24 de agosto del año 70 a las 9:03, dice el acta de nacimiento. Pero yo existo antes de eso, ¿verdad? Porque yo existo en el momento que fui concebido. ¿Está bien la palabra? Concebido. En ese momento yo empecé a existir. Yo sé que hay gente que no cree eso, nosotros la iglesia lo cree. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? O sea, ahí es el momento que fui concebido, mi corazón empezó a palpitar. Y a lo mejor era así, no sé. No soy estudioso en la medicina en esa área, ¿no? Pero mi hija me dice, me enseña así cosas como fotos o más o menos ideas de cómo está
Elena Grace ahorita, y entonces dice, está chiquita, pero está heartbeat. Ya tiene vida. Ella ya tiene vida. Ya es una persona. Ya está su corazón. Ya tuvo un inicio. Entonces, Dios, Él es sin principio y sin fin, hermanos. Esa es la eternidad de Dios. O sea, nosotros tuvimos un principio. Ahora, la diferencia es que nosotros, hermanos, bíblicamente no tendremos un fin. Ahora, ¿por qué? Porque si eres salvo, dice la Biblia que tienes vida eterna. Amén. Vida eterna es vida en Cristo. Vida eterna, viviremos por la eternidad. No somos como Dios, que Él no tiene ni principio ni fin. Nosotros tuvimos un principio, no tendremos un fin, porque viviremos eternamente y para siempre con el Señor. Pero aquellos que no conocen a Dios, que no se han arrepentido por sus pecados, ¿sabía usted que también no tendrán un fin? ¿Sí sabía usted eso? Que también van a vivir eternamente y para siempre, pero en condenación. Primero se inicia en el infierno y luego se continúa después del juicio del gran trono blanco y serán lanzados al lago de fuego. Y ahí estarán la eternidad. Entonces mucha gente cree, no, ya me morí, acabo no acepté a Cristo y ya se acaba todo, como algunas religiones creen. No es así. I'm sorry to blow your bubble, como dicen. No es así. Claro, habla de la muerte eterna, que es una muerte porque te separas de Dios, ya no te separas, ya estás separado. Eso es lo que la palabra muerte es, separación. Pero sigues viviendo, pero ahora vas a vivir en condenación, tormentado. Y ese será el resultado de aquellos que han pecado o que no han creído al Evangelio. Tú y yo estamos en otra categoría. Nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús. Y dice Juan 3:16 que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa palabra eterna ahora sí es sin fin, pero no aplica a la vida de Dios, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Nosotros ya no tenemos un fin, pero tuvimos un principio. ¿Sí está claro, hermanos? Ok, nosotros sí tenemos un principio, pero no tendremos nuestro fin no será así, será por la eternidad, más nosotros en Cristo, con Dios eternamente y para siempre. Amén. Entonces, sin principio y sin fin. Vaya conmigo a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Abraham también tuvo esta revelación de parte de Dios, de la eternidad de Dios. Mire ahí el Génesis capítulo 21 y el versículo 33. Así como el salmista supo quién era Dios, porque antes de que todo fuese, Él es Dios. Mire lo que hace Abraham aquí, versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba y invocó allí el nombre de Jehová, Dios que eterno. Le entendió, tuvo esa revelación de Dios, de que Jehová no era aquel como los dioses que él sirvió en otros tiempos, porque acuérdense que Abraham viene de una familia idólatra, completamente pagana. De ahí surge Abraham.
Entonces ellos tenían Dios, o él en su juventud y su descendencia por parte de su padre eran idólatras. Él conocía eso. Pero en la revelación que él tuvo del Dios eterno, él lo invocó ahí el nombre de Jehová eterno. Esa palabra que él invocó, hermanos, que él usó en esta expresión, fue el Olam, que es la palabra hebrea, el Dios eterno. Esta expresión originalmente significa el Dios de la eternidad. Él invoca el nombre de Jehová eterno, pero realmente lo que está invocando en su contexto original, el Dios de la eternidad. O sea, oiga bien, el Dios de la eternidad. O sea, el que viene tremendo, ¿no? Pero el que es Dios de la eternidad, así como es el Dios de nosotros, ¿verdad? Dios es nuestro Dios. Dios es el Dios de todo, entonces Él es el Dios de la eternidad. Fíjate, todavía pues es bien interesante la revelación que Abraham tuvo, como la tuvo el salmista, y la llegaron a tener todos los hombres de Dios, de que Dios era Dios antes de los tiempos. Antes de los tiempos. Yo siempre me gusta usar la expresión de este lado de la eternidad. Me gusta usar esa expresión siempre. La aprendí de mi pastor. Cuando él decía, de este lado de la eternidad, entonces yo me quedaba así, de este lado de la eternidad. Bueno, es que aquí estamos muy limitados, ¿verdad? O sea, aquí hay tiempo. Hace rato íbamos Marilu y yo hablando de personas que conocemos que se han muerto del cáncer, familia de ella. Entonces le digo, bueno, qué joven, 40 años, 50 años. Eso es bien joven, ¿verdad? Wow, te pones a pensar, 50 años, yo este año cumplo 49, entonces me queda un año más, 50 años. Wow, y me siento joven, de verdad. Y digo, wow, ¿y que te mueras? O sea, ni que se muera un viejito tampoco, un anciano tampoco. Simplemente el tiempo está muy limitado, muy limitado. Lo bueno que nosotros, hermanos, nuestro tiempo ahora, entendiendo el concepto bíblico, sabemos que este cuerpo se va a deteriorar, se va a acabar, pero nosotros viviremos eternamente y para siempre, pero con el Señor. Amén. Entonces, Abraham tenía ese concepto o esa revelación, la tenían muchos hombres de Dios, la tuvieron todos, de que Dios es eterno. Por eso podemos tener esa confianza directamente con Él en eso. Ahora, una pregunta que podemos hacernos tocante a este tema: ¿qué relación tiene Dios con la sucesión de eventos? ¿Verdad? O sea, ¿qué tiene que ver Dios con lo que pasó en las Torres Gemelas? Lo que pasó en la iglesia en Texas, donde estaban los hermanos adorando a Dios y entró uno y mató a un montón de gente. En la reunión de afroamericanos allí, creo que es en Luisiana, que entró un anglo joven, entró al estudio, se sentó un rato ahí, los miró teniendo sus estudios, sacó su pistola y empezó a matar a todos. ¿Dónde está Dios ahí? La pregunta, ¿no? Hace poco en San Diego estábamos una sinagoga de la religión del judaísmo llevando a cabo su adoración. Entró uno y también empezó a matar. Nomás mató a una mujer y hirió a unos cuantos. O sea, ¿dónde está Dios? Y todo lo podemos ir pensando, simplemente hablando de lo que es, que podríamos entender, o muchas veces queremos ver el concepto de que aquí no va a pasar nada, pues, porque aquí está Dios. ¿Me explico, hermanos? O sea, esa es la idea. Esa es la idea, aquí está Dios. Y esa es la pregunta que se hace: si Dios es eterno y sabe todo, ¿por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Sabía Dios de eso, hermanos? ¿Sabía Dios que iban a entrar? Él sabe, bueno, ni voy a decir porque se van a asustar. Entonces, ¿qué relación tiene Dios con las sucesiones o los sucesos de los eventos? Como ser eterno, Él ve el pasado y el futuro tan claramente como el presente. Pregunta: ¿sabía Dios que el hombre iba a caer? ¿Sabía Dios que sus apóstoles, los 12 que Él escogió, todos
todos no iban a creerle. A ver, hermano, ¿sabía él eso? Y todavía los escogió. Eso es bien interesante, hermano. Yo todavía me quedo así bien pasmado en eso. Yo sí me quedo. Ahora, yo estoy de acuerdo en requisitos, yo estoy de acuerdo en el orden de la iglesia, yo estoy de acuerdo en todo eso. Pero todavía me quedo todavía yo bien pensativo en el estilo de Dios de ese momento, porque después Pablo da instrucciones cómo debe de ser un anciano, cómo debe de ser un líder de la iglesia, cómo debe ser un diácono, entendiéndose diáconos, ancianos, pastores, obispos en la iglesia, cómo deben de comportarse, cuál debe de ser su reglamento. Ahí está Pablo lo explica, lo enseña la iglesia de Hechos, que debe de ser hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Ahí está en la Biblia. Pablo da requisitos en Tito, en la primera carta de Timoteo, ahí está todo. Pero a mí se me hace impresionante de la gente que escogió Jesús para su ministerio. Nosotros nos hacemos muy piquis aquí en la iglesia, pero Jesús escogió a personas que hasta el último día, hermanos, no le creyeron. ¿Usted ha pensado en eso un día? O sea, hasta el último día no le creyeron. El último día, es más, usted lo ve ahí en la Biblia, lo puede leer, lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí se lo va a decir muy claro. Aún cuando ya resucitó, aún cuando los camaradas, amigos, que ya se conocían, ya tenían 3 años juntos, que se dicen entre ellos, vimos a Mesías o vimos a Jesús, se apareció delante de nosotros, y uno de ellos dijo: no voy a creerte hasta que yo no meta mi mano en su costado y mi dedo en su mano, voy a creer. ¿Qué haces con ese tipo de gente, hermano? O sea, por 3 años te he estado diciendo que yo es necesario que muera, voy a ser sepultado. Lo dijo, hermano, léalo ahí, muchas veces en sus predicaciones. Es menester que yo me pase lo que le pasó a Jonás. Estoy parafraseando, es importante que yo haga lo que le pasó a Jonás, que esté 3 días en el vientre de la ballena. Es necesario que la semilla caiga y ¿qué? Y muera. Es necesario que yo vaya allá porque voy a ser ejecutado, pero voy a resucitar. Voy a resucitar. Nadie quita mi vida, sino yo la doy. Así como y muchas de estas, así como Moisés tuvo que levantar una serpiente, es importante que el Hijo del Hombre sea levantado. Y se estaba diciendo que iba a ser levantado en la cruz. Que eso no lo entendemos. Bueno, nosotros lo leemos y lo entendemos, y ellos, ¿por qué no lo entienden teniendo el maestro ahí? Y nosotros nos hacemos bien piqui con la gente en veces, ¿sí o no? Y yo me digo: Señor, pero tú sabías que Pedro te iba a negar varias veces, sabías que aún iba a maldecir, sabías que Tomás iba a tomar esta reacción de que no, hasta que yo mire. No se dice de los demás, sabemos que Judas lo entregó, de todo lo tuvo ahí, y es más, le dio el privilegio de ser el tesorero del ministerio. Y Jesús sabía que él, en su mano izquierda, Jesús sabía, hermanos. Los apóstoles no, porque un día de esos que se va, le dicen: ¿dónde está Judas? Y luego los apóstoles, se haber ido a darle de comer a los pobres. ¿Really? Así estaban de tapados, como se dice, ¿no? Así estaban. Pero Jesús no, hermanos. Él conocía a cada uno de sus discípulos. Ahora, ¿llegaron a ser campeones de la fe, hermanos? ¡Wow! Campeones. Todos ellos menos Juan murió ejecutado, según la historia y la tradición. Aunque Juan fue echado en una olla de agua, de aceite hirviendo, pues Dios no quiso que se muriera, y lo tuvieron que llevar al exilio a la isla de Palmos.
para que ahí Dios se revelara a él y le enseñara el futuro que estamos viviendo ahora y parte de lo que se va a vivir más adelante. ¿Sabía Dios de estos hombres, hermanos? Entonces, cuando tú miras todo esto de la eternidad de Dios, sabía Dios que el hombre iba a pecar, sabía Dios que el hombre se iba a desviar completamente, que tuvo que traer y destruirlo en el diluvio. Sabía que se iba a levantar una generación, pero después se iba a revelar para crear una torre, para tener una idea distinta, ¿no? De llegar al cielo. Entonces Jehová tuvo que confundirles la lengua, porque sabía que cuando una persona habla lo mismo, hay poder, en la unidad hay fuerza, ¿verdad? Entonces Dios sabía todo eso, hermanos. Sabía que se iba a levantar una generación, iba a levantarse un hombre, un patriarca llamado Abraham, poderoso, hombre de fe, el padre de la fe, que dejó todo por seguir a Dios sin saber a dónde iba, y sabía que ese hombre varias veces le iba a fallar. No nomás una vez, varias veces le iba a fallar. Sabía que se iba a levantar una descendencia con él llamado Isaac, que se iba a levantar él, pero se iba a levantar otra descendencia de Jacob, que de ahí vendrían los 12 patriarcas de la iglesia de Israel. Pero sabía que esos hombres le iban a fallar, iban a ser adúlteros, fornicarios, asesinos. ¡Wow! Sí, hermanos, usted lea la historia de Israel, de esos patriarcas, de esos hombres poderosos. Todo lo sabía Dios en la eternidad. Sabía que de la descendencia de Jesús vendría varias personas que probablemente nuestra manera de pensar no son dignas, como Rahab, la ramera. Es parte del árbol genealógico de Jesús. Mucha gente así, hermanos, en la Biblia. Que en la eternidad de Dios Él sabía todo esto. Sabía que Pablo, a pesar de que fue un gran estudioso de la ley, porque uno de los mejores intérpretes de la ley que la Biblia registra, porque usted lo mira en sus cartas, cómo él traza así de una manera impresionante la revelación del Antiguo Testamento y cómo la aplica a la iglesia hoy en todo. Él habla de todo lo que sucedió antes, es sombra de lo que iba a venir, y él especifica todo con claridad del Antiguo Testamento, porque es lo único que tenía Pablo para explicar ahora la revelación que había recibido de Dios a través de las Escrituras. Todo. Pero Jehová sabía en la eternidad de Dios que este hombre iba a perseguir a la iglesia. De hecho, iba a consentir. La Biblia no dice claramente que él mató gente, para que lo tenga usted muy claro, pero habla de consentimiento. Él consintió en la muerte de Esteban. La Biblia habla que él consintió. Mátenlo, sí, ¿cómo no? Mátenlo. Lo matamos, mátenlo. Y luego le trajeron las ropas y se las pusieron a sus pies. Consintió la muerte de Esteban. Dice la Biblia que agarró cartas para arrastrar a los hermanos a las prisiones. ¿Cuántas cosas más hizo? La Biblia no lo registra, pero dice que era perseguidor de la iglesia. Y perseguir a la iglesia, hermanos, no es agarrarte y esposarte y meterte a la cárcel. Era golpearte y probablemente matarte ahí, hacerte pedazos, hacer muchas cosas malas con los cristianos. Jehová sabía eso. Sabía de todo eso, hermanos, en la eternidad. En la eternidad, hermanos, Él sabe de tu condición y mi condición ahorita. Él sabe que tú y yo entramos en el Evangelio como el primer amor. Él lo sabe. Y cuántos años hayan pasado, o cuando empezaste, si empezaste así como querer evangelizar a todo el mundo, y a todo el mundo lo mirabas de flojo, mano, vamos a evangelizar. No, hermano, tranquilo, espérate, andas en tu primer amor. Y algunos que pues sí le echan bastante agua al fuego, ¿no? Que está mal también. Pero el hermano todos debemos tener un equilibrio, ¿verdad? Pero empezamos así, queremos salvar a todo el mundo. ¿Y qué pasó a los 3, 4 años? Es más, llegó el momento donde ya no querías ni venir a la iglesia. Dios sabía eso en la eternidad. Dios lo sabía. Dios sabía en la eternidad, y podemos aquí estar platicando de todo esto, porque muchas veces nos escandalizamos,
pensamos como que Dios no sabe. Él sabe, hermanos, nuestras caídas y nuestras levantadas ya, a pesar de que puedan ser de aquí en 20, 30, 40 años. Pero fíjate, te sigue advirtiendo hoy. Te sigue diciendo hoy, no lo hagas, no lo hagas. O sea, es algo muy interesante, hermanos, como le digo de los apóstoles. Todos aquí, todos los que estamos en el ministerio, aquí empezando con su servidor, líderes, servidores, ninguno es digno, ninguno. Que yo estoy aquí porque soy la última Coca-Cola del desierto, eso es mentiras, y mentira del diablo, como dicen. No. Músicos, cantores, adoradores, panderistas, maestros, ujieres, no, hermanos. Creo yo, bíblicamente, así como Dios escogió a estos hombres, que Dios está tratando con nosotros, pero no para dejarnos así, aunque Él ya conoce nuestra eternidad. Quiero que entienda usted esto, hermano, porque muchas veces nos desesperamos, como yo como pastor, en la enseñanza de la iglesia, a la responsabilidad que yo tengo en la iglesia, cosas que suceden dentro de las familias, aún en la iglesia aquí, liderazgo, servidores, y digo yo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me explico? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya les dije, ya lo enseñé, ya les dije que tenemos que amarnos, que tenemos que aguantarnos, que tenemos que superarnos, que tenemos que ayudarnos mutuamente a pesar del carácter de mi hermano, de mi hermana. Ya les dije que no estén haciendo eso según tu palabra, Señor. ¿Qué más? Y Dios siempre me lleva y me recuerda de sus discípulos. Y como aprendí una palabra hace varios años del pastor Chuy, el trabajo pastoral es arduo, es trabajo arduo, es trabajo. Se toma tiempo. Aún los apóstoles andar con el mejor maestro de la historia, hermanos. Fíjate, y con esto cerramos, vamos a quedar ahí todavía ciertas cosas, pero fíjate, según la tradición de ese tiempo, los estudiantes escogían la escuela a dónde estudiar. O sea, los estudiantes escogían al rabino que iban a seguir, o al maestro, al filósofo. ¿Sí sabían ustedes eso en esa época? Ellos escogían, voy a ir a la escuela de Gamaliel, voy a ir a la escuela de fulano de tal, voy a ir a la escuela X. Aquí con Jesús, a Él no le escogieron, Él escogió. ¿Y a quién escogió, hermanos? ¿A los mejores de la época? Wow. Nomás mira el historial de cada uno de ellos. O sea, por lo que se maneja ahí en la Biblia, por lo que se entiende la actitud de cada uno de ellos. O sea, Pedro, ¿qué tipo de hombre se marca ahí en la Biblia? Esos de arranque, ¿no? Esos que meten el pie cada rato. No lo había dicho, imprudente. Yo, Señor, yo, así de esos. Luego. Mira el currículum de cada uno de ellos. Dice la Biblia que entre ese grupo de hombres había un cobrador de impuestos, publicano, llamado Mateo, y había un celote. Esos hombres, hermanos, esos dos, se odiaban a muerte. El celote era considerado un terrorista de ese tiempo. Manejaban una navaja que tenía como una curva. Y ellos eran terroristas, eran sicarios para matar a los publicanos. Ellos metían la espada y sacaban todos los de adentro. Eran sicarios, terroristas. Y ahí estaban en el ministerio con Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios, hermanos? Pero Él sabía, yo sí que no sé.
Yo sí que no sé, yo más o menos me estoy dando la idea de algunos de ustedes, especialmente los que han llegado nuevos, platico con ustedes, pero yo realmente no conozco su corazón, ni ustedes conocen el mío, platicamos, intercambiamos ideas, la palabra. Yo en lo personal quiero ser bien sincero con usted, transparente. Yo no sé si algunos ya sé que sí son, otros todavía discerniendo, especialmente los nuevos, discernir, y se lo digo con todo respeto, pero siempre me lleva a Dios a su palabra. Él sí conocía los corazones, completamente. Él sabía, hermanos, en la eternidad, sabía cuál iba a ser el resultado de cada uno de ellos. ¿Sabes por qué los aceptamos nosotros hoy en día? ¿Sabes por qué aceptamos a Pedro a pesar de negar a Cristo más de 3 veces? ¿Sabe por qué lo aceptamos? ¿Sí sabe por qué? A ver, hermano, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque conocemos la historia. Como dijo una vez el pastor Chuy, porque sabemos cómo termina la película. Por eso lo aceptamos. Pero ¿qué tal si hubiera sido el pastor de esta casa de oración? No voy a pensar que voy a negar a Cristo, hermanos. Ya me miraron así, ¿no? No, pero simplemente, ¿usted cree que la iglesia se dio cuenta de lo que hizo Pedro? Está en la Biblia, hermanos. ¿Cómo miró Jehová a David después de su pecado? ¿Siguió mirándolo igual? ¿Dejó de amarlo? Es más, le da promesas, hermanos, que no se quitaron nunca. David, de tu descendencia, de este trono jamás será vacío. O sea, estoy parafraseando, siempre va a haber alguien sentado en este trono, entiéndase, Jesucristo. Jesús, ¿hijo de quién? Si realmente estuviera, a David le costó su pecado, hermanos, muy duro. O sea, Jehová lo perdonó, pero hubo consecuencias fatales en la vida de David, por su familia. Pero Jehová nunca dejó de amarlo, porque Él conoce nuestro pasado, presente y futuro. Usted tiene que entender eso, hermanos, por eso puede confiar en Dios. Ahora, no crea que con eso usted diga, entonces como Dios ya sabe, pues voy a llevar a cabo mis planes de mañana de pecar. Yo te digo que no lo hagas, porque tu pecado va a traer consecuencias. Créanmelo, hermanos, me ha pasado y yo he visto literalmente gente llorar por su pecado y saber que las consecuencias están así. ¿Estás en cuerda? ¿Cómo se dice? Tú sabes. Y ahí están. Ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y tú sabes que anticipadamente Dios ya había tratado con tu vida. Pero Dios no te va a dejar, hermano. Ten fe. Dios no te va a dejar, pero sí quiere que llegues al arrepentimiento. David se arrepintió, Dios trató con él por su pecado, pero le dijo, de tu descendencia siempre habrá alguien en el trono. Entiéndese, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios conoce, hermano, por su eternidad. Y por eso quería terminar con esto, porque conociendo la eternidad de Dios, podemos depositar nuestra confianza en Él. Pero no para pecar, no para decir, ay Señor, de todo me vas a sacar de este, hermano. Sigue pecando, hermano, si tú quieres, te puede costar todo. Te puede costar todo, tu familia, tu salud, tu economía, todo. Y llegarás a los pies de Cristo, perdóname Señor, pero vas a perder todo lo que amabas. Puede suceder. Mejor no lo hagas. Piensa.
Es más, te digo que Dios está contigo y Él te suplirá, pero piensa el efecto dominó que le das a los demás. Yo siempre les he enseñado eso a mi familia, a mis hijos. It's not about your life, porque it's my life, es mi vida, yo hago lo que yo quiera. ¿Really? Si tú tienes ese pensamiento tan pobre, tan reprobado, tan de hormiga, aunque son más inteligentes que uno en veces, que es mi vida, yo hago lo que quiera con mi vida, no. Porque todo lo que te sucede en la vida, si somos parientes, me afecta. Si somos amigos, me afecta. Y si somos hermanos, yo no me gozo, hermano, cuando a usted le va mal, créame lo que no. Ojalá que usted no se goce cuando a mí me vaya mal. Al contrario, oramos, pedimos misericordia de Dios. Señor, ten misericordia porque mi hermano sí merece eso, pero ten misericordia. Mejor activa la gracia, Señor, dale lo que no merece, ¿verdad? Mejor, Señor, dale tu gracia y ten misericordia, porque cuando Dios tiene misericordia de Dios, no nos da lo que merecemos, hermanos. Preferimos su gracia, ¿verdad? Ninguno de nosotros aquí, hermanos, puede tener esa mentalidad, no. La eternidad en Dios te da esa seguridad. Él es eterno, hermanos. Tú vas a decidir qué pasa mañana. Si Dios te da vida, a mí me da vida. Yo voy a decidir. Yo decido lo que voy a hacer mañana. Pero quiero decidirlo aún, como dicen por ahí, en mi libre albedrío, así creo que es la palabra. Quiero en esa libertad que Dios me da de decidir, estar ligado a la voluntad perfecta de Dios. ¿Me explico, hermanos? Aún en eso que Dios me permite, me dice, tú decide. ¿Se acuerda cuando con Jeremías le dice, decidan hoy? Busquen por el camino, pregunten por el camino, estoy parafraseando, pregunten por el camino, aquel camino apliquemos esta palabra, de sana doctrina, de buena enseñanza, enseñanza sana, enseñanza equilibrada. Pregunten por esos caminos, pregunten por los caminos aquellos que te llevan a la vida eterna. ¿Y qué dijo el pueblo? No andaremos. Ahora, Jehová podía haberlos forzado como un puppet. ¿Cómo se dice? ¿Podría haberlo hecho Jehová, hermanos? Él es Dios, pero como no somos puppets. Pero una cosa sí se refleja en nosotros, que estamos a la voluntad de Dios. Yo quiero hacer eso, como dijo Jesús, no hago lo que yo quiero. Jesús, Dios, Hijo, dijo, no hago lo que yo quiero, sino hago la voluntad de aquel que me envió. Esa debe ser la actitud de nosotros, porque conocemos la eternidad de Dios. Amén, hermanos. Se lo dejo en esta noche. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, en esta noche una vez más. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, en esta